Segunda charla, masterclass en este caso, de José Alba. José Alba es productor independiente y fundador de la productora y distribuidora Pecado Film. Se formó como economista, es máster europeo en gestión audiovisual por la Media Business School, miembro de la Academia de Cine Andaluza y de la Academia de Cine Española. Ha participado como productor invitado en el programa Media Mundus de Miami, en el LATAS de Los Ángeles y en el IBIF de Plus 2023. Sus producciones incluyen Mama Cruz, recientemente estrenada, de Patricia Ortega, El universo de Oliver, de Alexis Morante, Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico, Guernica, de Coldo Serra o Sevillanas de Brooklyn, de Vicente Villanueva. Acumulan varias nominaciones a los premios Goya y galardones, los premios Feroz, premios Carmen, Sant Jordi, Gaudí, así como participaciones y premios en festivales de todo el mundo, como en las secciones oficiales de Cannes, Toronto, Sundance, Nueva York, Tallinn, Londres, Seminci, Málaga o San Sebastián. Es también coproductor, junto a Cristina Zumárraga, de la última y esperada película de Víctor Erice, Cerrar los ojos, que se rodó en varios municipios de la provincia de Granada, como sabéis, el año pasado, Castelldefels, Rubite, Miguelas, Dúrcal, en donde la oficina Filming Granada tuvo la suerte y el honor de colaborar. Y esta película ha recibido grandes críticas en España y en Francia, principalmente. Ha llevado al cine, a las salas, por ahora, a más de 75.000 espectadores. Ha sido preseleccionada entre las 3 finalistas por la Academia de Cine para los Oscars, para representar a España en los Oscars de la Academia. Ha sido seleccionada por la Academia de Cine Europea, ha sido seleccionada en Cannes, en San Sebastián, en Sevilla, en Mar del Plata y en muchos otros que todavía están por llegar. Esperamos que tenga también muchas nominaciones a los próximos premios Goya, a los Forqué, a los Feroz y, por supuesto, a los Carmen, como coproducción andaluza. Y José ha venido expresamente de Madrid hoy y nos va a hablar básicamente de cuáles son las claves fundamentales para poder producir una película desde Andalucía, desde el punto de vista económico-financiero. Y al final de la charla hablaremos un poco sobre la producción, la coproducción andaluza en la película de Víctor Erice. Un aplauso para... Bueno, primero de todo, gracias Julio, un placer estar aquí, gracias a la Diputación y por supuesto, como decía Agus, gracias a todos vosotros por haber madrugado y por estar aquí un sábado. Para mí no es ningún esfuerzo, al contrario, es un placer poder estar aquí, bueno, hablando un poquito del cine, defendiendo un poquito el cine y haciéndolo llegar al mayor número de gente posible. Y bueno, no sé, como la audiencia es variada, yo os había puesto aquí esta primera diapositiva de que, bueno, yo no soy docente, evidentemente, y vengo aquí, como decía aquel, a hablar de mi libro. Entonces, vengo un poco a hablar desde mi punto de vista de profesional, de una cosa muy concreta que es la producción ejecutiva, ¿no? Entonces, os pido por favor que me interrumpáis todas las veces que haga falta, porque igual estoy soltando una pedorreta que os está deprimiendo, o igual os está interesando mucho, pero os pido por favor que me interrumpáis todas las veces que haga falta para preguntarme todo lo que necesitéis saber, que os inquiete y tal. Como os digo, voy a estar muy centrado en la producción ejecutiva y luego hablamos un poco de esta película en concreto, pero bueno, esta charla está muy centrada en eso. Por poneros un pequeño antecedente de lo que es Pecado Film o de mi trayectoria, yo empecé con una productora en años casi como Agus, en el 99-2000, que en la crisis de los 2008 cerró, con esa empresa hicimos unas 10-12 películas. Y luego empecé con Pecado Film participando en La noche que dejó de llover, que venía arrastrada de la otra productora también.
Y luego, ya os digo, nos pilló toda la crisis del 2008 y estuvimos como 5 o 6 años preparando un proyecto muy grande, muy ambicioso, que fue Guernica. Y a partir de ahí, pues hemos tenido una trayectoria más o menos regular desde entonces, produciendo a día de hoy más o menos entre 2 y 4 películas al año en distintas participaciones. Y entonces, bueno, un poco el objetivo de las charlas era eh, hablar desde el punto de vista de un productor andaluz que cuando yo empecé prácticamente, bueno, ya como os digo, por el año 2000, yo tuve que emigrar a Madrid. Bueno, de hecho me contrataron directamente desde el máster en una empresa de Madrid, eh, y en Andalucía pues la producción era, bueno, el famoso Solas, aquella peli que empezó a destacar y empezó a poner un poco el objetivo en que había un cine más allá de Madrid y también un poco de Barcelona, que tampoco Barcelona en aquella época era tan potente como es ahora, ya lo era, pero no tan potente como es ahora. Y bueno, desde aquella época a ahora, la verdad es que la industria andaluza, yo creo que a día de hoy es una de las regiones más potentes a nivel de producción creativa, ¿no? Yo vengo a hablar de la producción que tiene propiedad intelectual, que está hecha, escrita, producida desde Andalucía. Y desde entonces ahora, bueno, se ha hecho un tejido industrial no solvente, sino realmente competitivo a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Entonces nosotros cuando empezamos con Pecado, ya os digo, la situación era bastante más diferente a la de ahora es mucho más propicia, pero si tengo que destacar alguna de las ventajas de producir de Andalucía es que nosotros podemos aportar financiación adicional a proyectos que puedan tener una participación andaluza, como son las subvenciones regionales de la Junta de Andalucía y la venta de derechos a la televisión regional, a Canal Sur, aparte de otras colaboraciones como diputaciones en este caso, que han colaborado con nosotros en Cerrar los Ojos, ayuntamientos, que han colaborado, por ejemplo, cuando hicimos en Universo de Oliver, muchos ayuntamientos de la zona de Cádiz participaron en la película y, bueno, y otros tipos de entes públicos. Locales que siempre es mucho más fácil pues, que un Madrid, que un Barcelona, que normalmente es más complicado hablar con ellos a nivel de ayudas pequeñitas o puntuales, ¿no? Como os digo, hay un tejido profesional, no es que eso sea solvente, es que es de primer nivel mundial, que es verdad que está muy centralizado, como hemos estado hablando también algo, muy centralizado en Sevilla, pero por una lógica de complejidad, ¿no? La complejidad de la producción y tal hace que todo se centre en un núcleo porque, bueno, es muy complicado en Andalucía, sobre todo, con lo lejos que están todas las ciudades unas de otras y tal, la logística es muy compleja y es lógico que se centre todo en Sevilla, pero no quiere decir que no haya profesionales en todos los sitios y que se ruede o se pueda rodar a buenos precios y con buenos profesionales en cualquier sitio de Andalucía, ¿no? En Andalucía ahora mismo también contamos con servicios prácticamente completos, desde que cubren toda la cadena de valor y de producción, desde escribir el guión hasta hacer la postproducción o tener un laboratorio donde se saquen las copias, distribución, cines por supuesto con propiedad andaluza, etcétera, etcétera. O sea, cubrimos toda la cadena de valor y de producción 100%, que hasta hace unos años tampoco se podía hacer. Y bueno, lo que más se conoce, evidentemente, es la diversidad de localizaciones que tenemos, especialmente vosotros en Granada tenéis desde la nieve hasta la playa, cubrís prácticamente todos los aspectos paisajísticos que se puedan necesitar. Nosotros también por esta probablemente influenciado por estar en la periferia y tal, pues tenemos también unas ventajas competitivas a nivel de costes que hacen que sean más competitivos, y por la competencia que hay, más competitivo tirar de servicios de aquí, de profesionales de aquí, que de profesionales de Madrid, sobre todo, de Barcelona.
Y luego también contamos con una red de festivales como Málaga, el Festival de Sevilla, Huelva, FICAL en Granada, nuevos realizadores, o sea, perdón, FICAL en Almería, nuevos realizadores en Granada, la muestra del cine de Córdoba también, que no la he puesto en la diapositiva, que también nos permiten a algún tipo de películas andaluzas, sobre todo, pues tener un apoyo adicional para dar visibilidad a las pelis. Entonces, bueno, el estar en Andalucía, yo creo que tiene todo este efecto diferencial, sobre todo con productoras no catalanas, porque las catalanas también tienen ese aspecto diferencial, pero sí lo que se puede considerar madrileñas, que al final son consideradas nacionales, pues sí que tenemos esa ventaja, porque en Madrid pues no hay este apoyo autonómico y de los ayuntamientos. Entonces, por poner un poco en el escenario donde nosotros trabajamos desde Andalucía, ha evolucionado mucho con el paso del tiempo también y con el tipo de producciones que hemos ido afrontando, pero básicamente nosotros ahora mismo trabajamos en todos los aspectos de la producción, ¿no? Lo que sí no, que he querido diferenciar aquí, que es que la producción nuestra siempre es una producción con autoría y con propiedad de la autoría. No somos una productora, que otras productoras lo pueden ser, y es perfectamente una línea de negocio perfectamente viable y fantástica para todos. Y nosotros también la intentamos, o la intentamos no demasiado, pero no nos negamos a ello, ni mucho menos, que es la producción, digamos, de lo que ahora se llaman originals, o sea, digamos, trabajar para o vender la propiedad intelectual entera a una major, a una plataforma o lo que sea, para al final hacer un service. Y no es, ya os digo, no es nuestro core business, no es nuestro modelo de negocio, y no voy a hablar ahora de eso, aunque también se puede hacer, evidentemente, desde Andalucía, ese tipo de trabajo. Sí que voy a hablar de las producciones que hacemos desde aquí y cómo aportamos a las diferentes producciones. Y he diferenciado un poco estas cuatro, hay con matices, podríamos decir que hay alguna más, pero bueno, estas cuatro digamos que son las principales. Os he puesto aquí un ejemplo de producciones recientes nuestras, de Perdidos a Río. Curiosamente es una producción mayoritaria nuestra, que además coproducimos con otra empresa andaluza, pero que no tiene 0% de financiación regional. Toda la financiación que tiene es nacional. Y bueno, es una producción 100% andaluza, que no tiene financiación, o sea que no hemos ido por los fondos típicos de ni Canal Sur ni las ayudas de la Junta de Andalucía, pero es una película de alto presupuesto. Se ha estrenado recientemente en Amazon Prime y con bastante éxito, la verdad. Y la distribuyó Sony a nivel nacional e internacional. También ha ido bastante bien la distribución nacional. Internacional todavía no hemos empezado, pero bueno, se puede hacer desde Andalucía, y hay muchos otros más ejemplos de compañeros, que se puede hacer desde Andalucía cine a nivel nacional y mundial, porque esta película, como os digo, la estrenará Sony en todo el mundo. Pues incluso sin tener financiación andaluza. No es un paso que hayamos llegado ahora con el paso del tiempo, ya lo habíamos hecho antes casi con Guernica prácticamente, pero bueno, quiero decir, lo cuento como que no parezca que por tener una productora andaluza solamente tienes que limitarte a conseguir los fondos de Junta de Andalucía o Canal Sur. Luego el otro ejemplo, que sería de producción mayoritaria, pues es otra película pues similar, también en presupuesto a De Perdido a Río, pero que sí que tiene participación andaluza. Entonces nosotros hacemos una aportación tanto a nivel nacional como aportando o financiamos con la ayuda de la Canal Sur y en este caso Canal Sur y la Junta de Andalucía. Que curiosamente también coproducimos con una empresa andaluza y coproducimos también con una empresa de Madrid. Quiero hacer un matiz también, porque nosotros particularmente somos una empresa que buscamos
que todos los proyectos sean en coproducción. Buscamos que todos los proyectos sean en coproducción, incluso se produjo una inflexión con las ayudas nuevas, que es que las ayudas nuevas, entre comillas, te obligaban a coproducir muchas veces proyectos que no querías coproducir porque, bueno, hay una serie de sistemas de puntos y tal, y había empresas que tenían los puntos y otras que no los tenían, y hay veces que te veías obligado a coproducir cosas que realmente no lo necesitabas, pero para obtener esos puntos y para tener esa seguridad de tener las ayudas, acababas coproduciendo, pero realmente nuestra filosofía siempre ha sido la coparticipación en los proyectos, tanto a nivel creativo como a nivel financiero. Nos gusta que, porque también hay dos procesos, en la coproducción, que depende de cuándo entre tu socio coproductor, pues hace un aporte más creativo o únicamente financiero. Entonces, a nosotros como filosofía nos gusta que la aportación del coproductor sea desde el principio, sea creativa y también sea financiera, lógicamente, pero nos gusta que sea creativa porque pensamos que, bueno, pues que dos cabezas piensan más que una y que cualquier aportación creativa al proyecto siempre es bienvenida, ¿no? Entonces eso como filosofía de trabajo nos ha hecho que cuando ha llegado el momento de verte obligado a coproducir nos ha resultado muy sencillo, nos ha resultado un proceso natural, y lo hacemos incluso cuando no lo necesitamos, ¿no? Y ese es el caso del universo de Oliver, ¿no? Que hemos coproducido con otras empresas que a lo mejor a priori otro productor, otra película no se lo hubiera planteado, pero nosotros sí lo hemos hecho. Entonces, y un poco lo que os decía, en estos dos proyectos que somos mayoritarios, normalmente el productor mayoritario siempre es el productor que comienza con el proyecto, que le ha llegado el guión, lo ha desarrollado, ha comprado un libro y ha escrito un libro, o es que ha escrito un guión sobre ese libro, y ese es el productor que luego decide pues si hace el proyecto solo, lo coproduce con otra empresa y tal, y normalmente pues se queda o más del 50% o una parte mayoritaria del proyecto. Y además es el que, ese coproductor que inicia el proyecto, esto no siempre es así, pero en la mayoría de los casos sí lo es, ese coproductor que inicia el proyecto también es el coproductor que gestiona, digamos, todo el proceso del proyecto o lo lidera, entre comillas, ¿no? Y bueno, este es el caso de estos dos primeros proyectos que os menciono, que, como os digo, tenemos más de la mitad del proyecto y hemos sido nosotros los que hemos participado. Uno los hemos orientado, aun siendo productora andaluza, a hacerlo a nivel nacional porque no cabía o porque no nos interesaba que entrara financiación andaluza, y otro hemos empezado con la financiación andaluza para que el proyecto, la financiación andaluza, pues sirviera de lanzadera para empezar a financiar el proyecto. Y luego la otra tipología de proyectos en los que somos coproductores minoritarios, aquí faltaría hablar de un proyecto más, de un tipo de proyecto más, pero bueno, hay pues también proyectos con participación minoritaria andaluza, pero sí con financiación andaluza, y también proyectos con participación minoritaria andaluza sin financiación andaluza, como el caso de La noche que dejó de llover, que no teníamos financiación propia, ni de Canal Sur ni de tal, pero sí aportamos otro tipo de financiación al proyecto, y sí aportamos lo que os decía de aportación creativa a todo el proceso de desarrollo de la película. En Cerrar los ojos también entramos desde el principio, o no desde el principio, pero desde bastante iniciado el proyecto, antes de que se empezara a financiar, o empezándose a financiar, en todo el proceso de financiación y creativo, aunque es un proyecto muy particular, que es la parte creativa, la verdad, que no nos podíamos meter, porque ya estaba Víctor para hablar de ese tema, y además tiene toda la potestad creativa del proyecto, pero sí que empezamos desde muy el principio. Y además, en este caso particular y en otros casos que también hemos hecho,
bueno, como en la noche que dejó de ver, no solo aportamos financiación andaluza, sino que aportamos otras fuentes de financiación. Aportamos las clásicas, televisión andaluza, ayudas de la Junta, apoyo de la Diputación y, bueno, además partes pequeñitas, pero también aportamos otras televisiones autonómicas, en este caso como ETV, y hicimos otro tipo de aportaciones a la película. Y luego hay un tercer tipo que no he puesto, que nosotros también solemos participar, pero menos, que es que entrar en la película cuando prácticamente está financiada y la aportación de nuestra aportación básicamente es un gap financing que llamamos, que es una aportación que cierra la financiación de la película, que lo estamos haciendo en una película ahora que estamos rodando con Lino Escalera, que se llama Hamburgo, que vamos a rodar entre otros sitios en Málaga, y que nuestra aportación cerraba la financiación de la película, y la cerró aportándonos por nuestra parte Canal Sur y la Junta de Andalucía. Eso lo hacemos en caso muy... Y en ese proyecto ya venía completamente, o sea, todo financiado, salvo esa parte que faltaba, que era aproximadamente €500.000, que le faltaba, y salvo esa parte que falta. Y nuestra participación creativa ha sido menor, o prácticamente cero. También en Mamacruz hemos hecho algo parecido. En la aportación creativa ha sido sensiblemente menor o casi ninguna o ninguna, y básicamente hemos hecho aportación financiera porque han sido proyectos que, bueno, se rodaban en Andalucía, tenían una relación especial. Yo conocía a Lino, había tenido algún escarceo con él en otro proyecto y tal. Bueno, si hay una relación con el proyecto especial, pero hemos llegado tarde o hemos llegado en el momento que hemos llegado, pero sí para poder aportar una ayuda y cerrar el proyecto, lo hacemos. Normalmente no nos gusta entrar en un proyecto en el cual no tenemos aportación creativa. Pero ya os digo, en casos concretos, pues sí lo podemos hacer por diferentes bueno, relaciones con el proyecto o identificaciones con el proyecto. Hasta aquí, que voy a cambiar de tema. La pregunta es, tal y como está en la sala ahora mismo, si has tenido tan claro que mantener IP puede ser más rentable o más interesante que quedarte con un service con un porcentaje fijo y todo esto. Bueno, absolutamente. Siempre lo pensaré y creo que no me cambiará la tal. Ten en cuenta que tal y como está en la sala es ahora, pero en el momento que tú pierdes un asset, tú no sabes si el año que viene a la peña le va a dar por volver al cine en masa, o tus derechos se van a acabar, y ya no solo volver al cine, digo que tus derechos, tú vendes la película a una tele ahora por X dinero, pero dentro de 5 o 10 años esa ventana, o sea, ese contrato expira y tus derechos vuelven a estar disponibles y la puedes volver a vender por la cantidad que sea, pero es tu propiedad y es tu película, es tu asset y es tú tienes esa ventana de explotación. Y aunque no la vendieras nunca, tiene un valor como activo. Entonces, siempre será una propiedad tuya y siempre te va a generar algún tipo de beneficio. Siempre te va a generar algún tipo de beneficio. Aparte de el retorno que te llega por los visionados con un productor y tal, que te mande Jeda y demás, ¿no? Pero siempre vas a tener algún tipo de beneficio. Si cedes completamente la propiedad a cambio de un fee, se acabó. Y si mañana no haces más service, pues ya no tienes más ingresos. Tu valor como empresa y tu balance, y tener una propiedad de unos negativos que tienen un valor en el mercado, que además que puedes ir que nosotros lo hemos hecho en alguna ocasión, puedes ir a valorarlo como un bien inmueble y tiene un valor, incluso para pedir un préstamo, un perito te hace un certificado y tiene un valor como garantía. No tiene sentido que ese valor lo pierdas. Otra cosa es que, en mi opinión, es súper factible
y realizable que tú puedas hacer service en paralelo a tal y que eso te alimente tu empresa, o incluso puedas empezar haciendo service para que pues, para generar unos recursos, unos contactos, un know-how, lo que sea, y luego hacer producción propia, pero la, está en el ADN del productor independiente hacer producción propia y además que es lo que le da riqueza al territorio. Si no, es como, no sé si pensar algún ejemplo extraño sobre la marcha, pero es como si los libros que escribieran los escritores andaluces de pronto dejaran de pertenecerle a los escritores andaluces. Y entonces tú dirías, ¿cuál es la trayectoria de los escritores andaluces en los últimos 20 años? Ninguna, porque toda le pertenece a Amazon o a Netflix. Entonces no hay aportación creativa de nadie. Bueno, un ejemplo un poco extraño, ¿no? Pero ¿sabes lo que te quiero decir? Yo creo que mantener nosotros la propiedad de los negativos es esencial para que la industria siga manteniéndose, porque mañana pueden decidir que no producen nada aquí. Me refería sobre todo cuando salimos de pandemia, que los números eran horribles, que las cuentas no salían, ahora ya hay recuperación, pero creo que en ese intervalo pues había que pensarlo bien. No, me parece interesante y complementario y bien, pero no es una estrategia de empresa, al menos para nosotros. Y yo creo, sabes que desde Ancines defendemos a muerte que la propiedad de los productos y de la producción sea andaluza y que el apoyo tanto de las instituciones como de la televisión pública sea para producciones con IP andaluza. Pues es el sentido. ¿Y conoce algún caso de híbrido, de que te permiten quedarte con un trocito de la propiedad? Movistar está haciendo una cosa, están haciendo una cosa que llaman original, que en realidad no son original, aunque lo llaman así un poco para definir que son producciones muy apoyadas por Movistar, que permiten que el productor se quede con una parte significativa de los derechos. No la mitad, pero casi. Entonces, ese sería, para mí ese es un modelo muy honesto y muy factible para hacer películas más grandes, poder pasar de los límites que tenemos en el estándar de proyecto y tú seguir manteniendo tu identidad como productor independiente y tu propiedad. Y que eso te sirva, pues, no sé, a mí igual me quedan 20 años de trabajo, se me van a acabar los derechos de muchas películas que voy a poder vender de segunda y de tercera. Y poder hacer eso es garantía. Y construir una librería, que esa librería, bueno, productores que viven de esa librería, ¿no? Todos conocemos, o sea que eso es muy importante. Y es nuestro patrimonio. De pronto te quedas sin patrimonio. Gracias. Dime. ¿Tiene algún coste así oculto esa propiedad? O sea, tener esos assets, permanecer en el tiempo, ¿hay algún coste a nivel de empresa que afecte al balance y tal? ¿A qué te refieres de coste oculto? O sea, no te entiendo. tú puedes hacer service, ¿no? Es todo como más promiscuo, ¿no? Tal, o puedes tener esa librería, ¿no? Que tú decías, algo más parecido a lo mejor a la propiedad en música y tal. Pero ¿existe algún coste de empresa para mantener esa...? No. Bueno, más allá de... No. Cero. Sí. El ejemplo es también un ejemplo muy tonto. Si tú tienes un edificio tuyo, lo alquilas, lo puedes estar alquilando por habitaciones toda la vida. Si lo vendes, ya lo has vendido. ¿Qué te cuesta mantener el asset? Pues bueno, lo que te cueste es mantener la oficina y tal, pero nada más, no hay un coste adicional por tener... No. Bueno, el caso de inmobiliario sí que tiene un coste mucho mayor. El caso de inmobiliario sí, porque por tienes eso que hacer un mantenimiento por de ahí algo va, físico. dice, oye, es que en el inmobiliario hay un mantenimiento, hay no sé qué, hay tal, pero... Tienes el coste del servicio que te cueste mantener tu empresa, Cero. los empleados, las asesorías, bueno, lo típico, pero no tiene un coste adicional. Okay. Y conservar los negativos, como ya no se conservan y tal, todo en un disco duro. O sea, eso Nada. marginal. Ok. Hola, José. Bueno, no sé si me estoy adelantando. No sé si en alguna parte de tu charla vas a hablar sobre presupuesto o te vas a concentrar
en el diseño, en el control, en la ejecución y demás sobre presupuesto. No sé si, por no adelantarme, digo. No tanto, no tanto. Voy a hablar a nivel general de financiación, pero no de control Vale. y dirección de producción, no tanto. Yo sobre producción, bueno, yo me dedico a la producción y me asaltan dudas, sobre todo, dado tu puesto y tu experiencia, respecto a varias fases, a varias etapas del presupuesto. En primer lugar, ¿cuáles son los obstáculos que tú encuentras durante la fase de producción, sobre todo, o de pre y producción, para ajustarte a lo que se ha presupuestado, a lo que está estimado y a lo que tienes como financiación? ¿Cuáles suelen ser, digamos, esos hándicaps a los que te enfrentas? Imagino que en casi todos los proyectos serán prácticamente los mismos, pero me gustaría saber, dentro de tu experiencia y tu visión, cuáles son estas dificultades. Pues mira, nosotros que empezamos la casa por el tejado y al revés. Nosotros empezamos, y ahí creo que casi todas las productoras trabajamos más o menos parecidos. Nosotros empezamos con un presupuesto sobre guión y nos vamos a financiarlo. Y cuando acabamos de financiar y agotamos todas las fuentes, que ahora hablaré un poco, que eso sí iba a hablar, agotamos todas las fuentes de financiación y ponte que habíamos presupuestado, pues que nos está pasando con una película ahora recientemente, pues habíamos presupuestado que la película valía 5 millones y hemos conseguido 4. Pues ¿qué hacemos? Vamos marcha atrás, nos vamos al guión y empezamos a reescribir, quita tanques, quita caballos, quita no sé cuántos, queríamos rodar 8 semanas, a tomar por culo, rodamos 6, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacemos es ajustar, sí, es así, entonces lo que hacemos es ajustar la película al dinero que al final hemos conseguido. Porque si no haces la película, al final te va a faltar pasta y te pasan muchas cosas, o que te falta pasta y te arruina, y es un problema porque al final tienes una deuda de 200, 300 mil euros en tu empresa que al final te lleva a la quiebra, o haces una película ya que se le ven las costuras por todos lados porque es un quiero y no puedo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo eso genera problemas. El proceso siempre es el mismo, necesito 7, consigo 5, me adapto a 5, o me adapto incluso a 4,5, por lo que pueda pasar, básicamente. Y luego en la fase ya más cercana a la producción y durante la producción, el control de eso, es decir, ¿por dónde hace agua el presupuesto normalmente? ¿Por dónde, si es que la hace, quiero decir? ¿Dónde están las dificultades para llevar ese control exhaustivo, férreo? Quizá en el método, es decir, quizá tenéis un protocolo, un método ya claro, definido para controlarlo, o aunque lo tengas, siempre hay cosas que se te pueden escapar. A ver, tú tienes un método y tú tienes sobre todo una persona que es la que controla ese método, o dos personas, que son la directora de producción, digo directora porque en mi caso trabajo mucho con directoras de producción, y el controller, ¿no? Tienes esas personas que en teoría son de tu confianza y que sabes que no te van a fallar. Y luego tienes las circunstancias que te encuentres. Nosotros, por ejemplo, con De Perdidos a Río, tuvimos 17.000 problemas, como pasa en muchas producciones. Entonces, cosas que además eran inevitables, como pues, era una película que rodamos post-pandemia, todavía con pandemia y tal, tuvimos muchas incidencias desde que entró Bolsonaro. Era una coproducción con Brasil, prácticamente aprobada. Entró Bolsonaro y quitó todos los fondos, se cayó la coproducción con Brasil, pero teníamos que rodar en Brasil. O sea, buscamos alternativas para no rodar en Brasil, a ver si podíamos rodar en Canarias, no sé qué, no sé cuánto, con CGI y tal. No hubo manera. Al final tuvimos que ir a rodar a Brasil ya sin coproducción y pagando un service, con lo cual, donde no iban a entrar 300, 400 mil euros de financiación, nos tocaba pagar el service, que fueron, yo no me acuerdo, 150, 200 mil euros. Claro, entonces ahí tienes un desfase brutal. Luego nos cogió los billetes de avión que teníamos previsto a 800, 900 euros, como con la pandemia se fue todo al garete, fueron casi 4.000 euros por persona. Con todos los que teníamos que viajar, ¿qué hicimos? Reducir al mínimo todos los que viajaban, pero claro, tenía que ir el director, tenían que ir los actores, directores de fotos, etcétera, etcétera. Y tuvimos alguna que otra incidencia más que nos reventó el presupuesto. Que esas cosas no las puedes controlar, pero lo demás
lo controlas con tus personas de confianza y bueno, sabiendo que en teoría no debe haber una pandemia y no debe entrar un presidente que de pronto acaba con el cine de su país, de un país como Brasil, ¿sabes? Pero bueno, esas cosas pasan. ¿Seguimos? Bueno, pues aquí os quería contar, aunque luego iba a entrar un poco en detalle, cómo está distribuida la financiación de una peli aproximadamente. He cogido el ejemplo de una película nuestra, El universo de Oliver, que tiene un presupuesto de 3 millones aproximadamente. Esto es extrapolable hacia abajo a películas más pequeñas, desde películas de 1 kilo, kilo y medio, 2 millones, hacia arriba, como podría ser nuestro caso, Vías al cuarto de una madre o Animal humano, o películas más caras de 4 o 5 millones, que en nuestro caso son Cerrar los ojos, la que vamos a hacer de Gila y tal. Pero los porcentajes más o menos no varían, pero bueno, he querido aplicarlo sobre el universo de Oliver porque es el tipo de presupuesto como más frecuente, entre 2 millones y medio y 3 millones y medio es lo más frecuente que se suele dar en las producciones españolas. Entonces, no sé si sabéis, no sé si me debería de meter en este... ¿Se ve la flechita aquí? Sí, ¿no? No sé si me debería de meter en este charco, pero bueno, hay una cosa que se llama intensidad y es el dinero público que el gobierno permite que utilices para financiar una obra. Normalmente la intensidad es del 50% y en determinados casos, hay mucha casuística que no me sé de memoria, pero la más genérica también últimamente es que sea una coproducción, esa intensidad sube al 60%. Entonces, el dinero público cuenta las subvenciones y los incentivos. Entonces, básicamente una película tiene, luego además el ICA tiene una serie de límites y las subvenciones también autonómicas y demás tienen una serie de límites que están limitadas al dinero que puedes conseguir en porcentaje sobre la obra. Entonces, en una peli normalmente estamos consiguiendo un 40% del presupuesto en subvenciones y un 20% en incentivos. ¿Qué pasa aquí? Que si consigues menos subvención, porque no has conseguido, porque tu presupuesto es más alto y un presupuesto de 5 millones, por ejemplo, como la subvención del ICA al final es la misma, pues baja este porcentaje, pero sube el porcentaje de incentivos. Entonces, normalmente lo que hacemos es que hacemos una combinación entre subvenciones e incentivos que nos permita llegar al 60% del presupuesto. Como os digo, si no consigues ICA o lo que sea, o consigues ICA de menos pasta por la razón que sea, porque pides menos y tal, y esto baja al 20%, pues el incentivo te puede permitir, en este caso, viendo el presupuesto o viendo dónde consigues el incentivo, complementar esa financiación hasta llegar al 60% de la financiación. Luego, aproximadamente una cuarta parte, como he puesto aquí el 25%, la conseguimos con preventas de derecho, que es un poco lo que hablamos antes. Nosotros para hacer la película, no lo digo para que sepáis más o menos de financiación, para hacer la película, y meto un chascarrillo aquí, nosotros prevendemos todo y con esos contratos, o sea, nosotros vamos a una tele, le decimos, mira, tengo un guión tal, tengo este proyecto que he escrito tal, te paso el guión, lo van a hacer estos actores, lo va a dirigir esta persona, el equipo va a ser este y tal, y la televisión te da un contrato de derecho para unos años, para explotar la película 10 años en la tele, a cambio de X dinero, a cambio de $500.000 de euros. Con ese contrato y todos los demás contratos de preventas de la película, más las ayudas que hayas conseguido o que vayas a conseguir, más la promesa de inversión del inversor fiscal, que lo tengo ahí para decirlo, pero creo que no me da tiempo de decirlo luego, con todos esos contratos, lo que hacemos nosotros es que nos vamos a un banco, previamente habiendo pasado por una entidad que se llama
en nuestro caso, que era SGR, que es una sociedad de garantía recíproca, que te presta, que te hace un aval sobre esos contratos, pues con esos contratos nos vamos al banco y pedimos un préstamo. En este caso no son 3 millones, pero un préstamo porque las subvenciones te las pagan y tal, pero bueno, pedimos un préstamo de 3 millones y con ese préstamo de 3 millones pagamos toda la película, la hacemos, y conforme vamos cubriendo unos determinados hitos, nos van pagando esos contratos y nosotros vamos devolviendo el dinero al banco. Muy simple explicado para los que no entendierais esto, pero básicamente así es como funcionamos. Entonces, con estos contratos de televisión nos aportan aproximadamente un 25% y luego, adicionalmente, tenemos los contratos de Pay TV, que lo he diferenciado un poco aquí, que vienen siendo pues, los Movistares, Netflix, etcétera, etcétera. Y esto básicamente conforma el grueso de financiación de la película, que como os digo, entre ayudas e incentivos conseguimos un 60% y en preventas un 40%. Luego hay otras aportaciones, como pequeñas aportaciones, esto que he mencionado de las diputaciones, equity que ponemos, y lo que anticipa el distribuidor, que va del 0% del dinero que necesitas para distribución al 100%. Normalmente está más cerca por debajo del 50% o más cerca del 0%, que del 100%, y bueno, equivale más o menos en películas así genéricas al 4%. ¿De dónde viene este dinero en nuestros casos, en este tipo de proyectos que me he centrado que tienen financiación andaluza? Pues nacional es un 48%, que como os digo es subvención del ICA y televisión en abierto. De Andalucía suele ser un 20% el equivalente a lo que se consigue de ayudas y televisión andaluza más pequeñas aportaciones. El incentivo un 20-30%. Y bueno, aquí he mencionado otras comunidades porque creo que teníamos una ayuda del Ayuntamiento de Madrid, puedes tener a lo mejor pequeñitas ayudas de ayuntamientos de otros sitios y tal. Y de la Comunidad Europea teníamos ayuda de media también, que es una ayuda que dan al desarrollo. Ahora iba a desglosar todo lo de preventas y tal, pero creo que estamos con las horas de cálculo, ¿no? Bueno, yo lo cuento lo más rápido que pueda. Es un poco, hago un poco el desglose de dónde obtenemos la financiación. Ya os he explicado cómo, muy rápidamente, se consigue, o sea, el procedimiento que tenemos de financiar. Y básicamente nosotros con nuestro guioncito, con nuestro proyecto y con nuestra promesa de director o directora, que va a ser la caña, lo que hacemos es que vamos llamando a las puertas de las televisiones, presentando a comisiones y demás, para conseguir la financiación. Bueno, y las televisiones o las puertas que pegamos normalmente pues son Televisión Española, que os he puesto aquí las cantidades orientativas por si me daba tiempo a hablar de ellas, que van desde 100.000 aproximadamente, que son bases públicas y lo podéis encontrar en cualquier sitio, que son para proyectos acabados normalmente, luego tienen un rango para proyectos más autorales, películas medias, 450, películas un poco más grandes, 750 y películas super premium que dan 1 millón y medio, etcétera. Las teles privadas que no tienen esa estandarización, pues que pueden ir de 300.000 a 3 millones, películas que financian ellos mismos, y básicamente pues son Antena 3 y Telecinco, y luego hay pequeñas teles de la TDT, TNT y Combo son las más frecuentes que entran en proyectos con menos dinero, XN también en su día. Esto a nivel de televisiones nacionales, de explotación nacional, y luego en explotación regional, pues todas las televisiones de la Forta, EITV, TV3, Canal Sur, etcétera. Que en el caso de Canal Sur, el rango, bueno, en el caso de todas las teles de la Forta van desde unos 15-20.000 euros, que dan las televisiones más pequeñas, hasta 300-325, que es lo que aporta Canal Sur en derechos, y bueno, y TV3 en algunos casos bastante más. Pero como norma general, y Canal Sur es de las que más aporta a los proyectos. ETV puede aportar también, tengo un asterisco aquí para comentaros, ETV tiene un convenio específico con las productoras vascas que también pueden aportar bastante más de los 300.000 euros, pero son casuísticas muy concretas.
Y bueno, y TV3 también tiene algo parecido. Pero dentro de la media, y desde Ancine hemos venido negociando con Canal Sur también en que crezca esta aportación, y no solo crezca, sino que la aportación por película sea cada vez mayor dentro del fondo que tienen, pues estos 200 de media que se están consiguiendo, 250 más pública y hasta llegando a 300, la verdad es que es bastante competitivo como televisión regional. Porque además no tienen los requisitos que tienen otras televisiones como ETV o televisión no son tan estrictos los requisitos de Cataluña. Luego están las diferentes plataformas, que están las multinacionales como Amazon, Netflix, HBO, que hacen las dos cosas. Hacen original, pero también te compran los derechos de explotación durante un tiempo, y vamos, por norma general, de los 300 al 1.200.000, aunque ahora el 1.200.000 igual se está quedando un poco largo y están aportando un poco menos. Y se quedan los derechos pues del online normalmente para siempre, 20 años, no para siempre, pero 15 años, 20 años, bastante tiempo, pero bueno, compensa con la pasta que ponen. Plataformas nacionales como son Movistar, Filmin, y he hecho aquí una diferenciación con RTV Play. Filmin, bueno, Filmin ponen unas cantidades más pequeñas, y Movistar también tiene una especie de escalado con películas más pequeñas, más autorales o más grandes. Y RTV Play son unos derechos que normalmente pide Televisión Española, incluidos con su contrato estándar, que en algunos casos pues son limitativos para que puedas conseguir otro tipo de derechos online, como pueden ser esto, o el propio Filmin, o el propio Movistar, y en otros casos pues son compatibles, los puedes compatibilizar sobre todo con Movistar y también con plataformas multinacionales. Y algo parecido pasa con las plataformas online regionales, que te piden esos derechos. También hay otra cosa que son los... Bueno, no voy a hablar de eso. Te piden otros derechos que no están remunerados explícitamente, están incluidos en el contrato que te hacen genérico, pero que te pueden, en un momento dado, pues perjudicar a la hora de negociación de estos contratos, sobre todo. Resto de preventas que hacemos, pues la distribución, digamos, tradicional en cines, y la distribución, bueno, que básicamente es diferenciado aquí lo que son empresas nacionales independientes, como pues el Vitín, Wanda, Contracorriente, Filman, me dejo muchas otras buenísimas y maravillosas, pero por poner algunas, que nosotros les pedimos que nos hagan una inversión en lo que llamamos P&A, que son los costes que suponen poner las copias en los cines y la publicidad que se realiza expresamente para el lanzamiento. Las productoras españolas o independientes españolas pues van como digo, de cero, que no ponen nada y lo tienes que aportar todo tú, como equity o como parte de la financiación que has conseguido en la película, que la destinas a la distribución, o empresas que te ponen el 100%. Normalmente estamos entre el 50 y por debajo. Y luego las majors que bueno, sí que hacen una inversión cuando quieren en P&A más potente, que suele estar entre el 50 o el 100%, y sí que es más grande porque bueno, el volumen el tipo de distribución que ellos hacen normalmente es masiva. Todo esto son normas generales, ¿vale? Que nos saltamos, me estoy saltando ahora las diferenciaciones, pero bueno, normalmente es masiva, y sí que los gastos de P&A de ese tipo de películas son mayores. Y luego tenemos otra preventa, que es la venta internacional, que incluye todos los territorios que no son el tuyo propio y todas las ventanas, que es cine, televisiones, plataformas de fuera, etcétera, etcétera, y que normalmente se la encargamos o la licenciamos para que la gestione una empresa. Las empresas nacionales, como digo, me dejo muchas, pero Latido, Film Factory, Filmax, hay veces que te hacen un anticipo de esas ventas y te garantizan un mínimo de ventas que van a realizar, que pueden ir, dependiendo del proyecto, de nada, o pues 30, 70, 150.000,
en función del proyecto. Y igual pasa con las internacionales, ya sea internacionales que operan aquí en España, como puede ser Sony, que bueno, no opera en España, opera desde Estados Unidos, pero se puede trabajar con ella de España, Warner, etcétera, etcétera. Y otras a nivel internacional, que en esto los franceses y los alemanes son muy potentes, sobre todo, los ingleses también, pero para nuestros cines es más factible trabajar con franceses y con alemanes, sobre todo, pues como Pate o yo qué sé, MK2, World Bunch, pues que también te hacen aportaciones en mínimo garantizado. Normalmente las de la distribuidora americana son más grandes y bueno, pueden ir en función del proyecto de cero hasta, yo he tenido hasta 2,5 millones de dólares en sus tiempos, ahora ya es muy difícil. Y bueno, luego las subvenciones, que era un poco la tercera pata o segunda, tercera pata que me quedaba por contaros someramente, se distinguen en nacionales y regionales igualmente. Las nacionales, el IKA tiene dos tipos de proyectos, o dos tipos de proyectos a los que podemos aplicar, las selectivas, que están en teoría enfocadas a proyectos más autorales, nuevos realizadores, etcétera, y que puede llegar hasta 800.000 euros y hay unas exigencias menores a nivel de la trayectoria tanto del realizador como de la empresa que lo presenta. Y las generales, se hacen una o dos convocatorias, normalmente ahora estamos con un par de años, 2 convocatorias al año, se pueden hacer hasta 3 y el máximo se ha establecido hace unos años en 800.000, antes eran 500, ahora se han establecido en 800. Y las generales, que están enfocadas a proyectos de corte más industrial, proyectos que ya traen una financiación previa, que han tenido una tele, que tienen una distribución garantizada, que han tenido ya una subvención, etcétera, etcétera. Y que aquí el peso de la productora solicitante o conjunto de productoras solicitantes es definitorio. De hecho, ha pasado este año y bueno, es muy importante que la productora solicitante ya tenga una trayectoria previa, o alguna de las productoras solicitantes tengan una trayectoria previa para poder ser competitivo en la generación de puntos que te permitan obtener la ayuda. Y estos van, según la convocatoria, pueden ir de 1 millón a 1.400.000. La convocatoria del año pasado se fijó en 1.200.000. Y luego las regionales, que me he centrado en las de la Junta de Andalucía porque son muy variadas, y que las puedes usar, como he dicho antes, como lanzadera, porque sí que te permiten, y eso es muy importante, y nosotros estamos defendiendo desde Encine a la Junta que estas ayudas sean una lanzadera de proyectos andaluces, sea un capital semilla, por decirlo de alguna manera, de los proyectos andaluces, sobre todo, los proyectos que nacen de aquí, aunque también puede servir para cerrar un gap de financiación, pero creemos que la filosofía debe ser esa, y hay dos líneas, una de nuevos realizadores y otra de industria, y bueno, hay en marcha unas ayudas de desarrollo, que no sé cuándo, realmente no sé, van a salir en teoría a final de este año, pero se van a aplicar el año que viene, que no sé muy bien cómo están todavía, pues, más o menos lo sé, pero no está oficializado cómo van a funcionar. Y las ayudas de nuevos realizadores tienen un máximo de 250.000 euros que se pueden conseguir, y las de industria 300.000, que la verdad es que también es una cantidad muy importante y muy beneficiosa, que ayuda mucho a las productoras andaluzas que lanzan el proyecto de Andalucía, pues bien, para conseguir luego coproducción a nivel nacional e ir aportando ya esa financiación. Y bueno, luego hay otras ayudas a nivel europeo que quería mencionaros aquí, que son de Media, Ibermedia y Urimas, que Media da ayudas a desarrollo, en todo el proceso de desarrollo del proyecto, desarrollo y financiación del proyecto, que van de 60.000 a codesarrollo, que llaman ahora, a el late funding, que pueden ir desde 90 a 510.000. El late funding es cuando presentas un grupo de proyectos, que puede ser entre 3 y 5. Luego Ibermedia, que también tienen coproducción y desarrollo, o sea, producción y desarrollo, que están orientadas a proyectos en coproducción con Latinoamérica.
y que van de $8.000 a 90.000, si mal no recuerdo, lo he puesto aquí. Y Urimas, que es un fondo que te hace también un cierre de financiación, entre comillas. Te pueden aportar hasta el 17% del presupuesto que te falte, siempre que sea una coproducción europea, y ahora últimamente se ha implementado que los primeros 150.000 euros sean, o para proyectos pequeños, que solo pidan 150.000 euros, sean una subvención, porque esto realmente funciona como un préstamo que tienes que devolver. Y los incentivos para terminar, bueno, pues yo creo que esto más o menos todo el mundo lo tiene relativamente controlado. En España tenemos un incentivo del 30% del primer millón y 25% del resto, que para los que no lo sepáis muy bien, significa que, lo voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible y lo más rápida, que nuestro presupuesto genera una base, o sea, genera una base, ¿sí?, que aplicándole ese porcentaje tú puedes buscar a un inversor, que es básicamente una empresa, una persona física profesional que vaya a tener que pagar impuestos a Hacienda, y en lugar de pagar esos impuestos a Hacienda te los ingresa, te los da a ti para hacer tu película a cambio de una remuneración. No sé si lo he explicado demasiado rápido, pero básicamente funciona así. Entonces, la legislación nos permite generar un 30% del dinero que nosotros hemos conseguido con preventas y tal en el presupuesto, o sea, hay que descontar las subvenciones. Si en una película de 2 millones he conseguido 1 millón de euros de subvención y 1 millón de euros de venta a la tele, ese 1 millón de euros de venta a la tele me generaría una base del 30% que yo se la puedo trasladar al inversor, y esos 300.000 euros mal contados, él en lugar de pagarlos a Hacienda, me los pone en la película. No me pone 300.000 porque yo le doy una remuneración y le digo, bueno, pues en vez de 300.000 ponme 250, 50 te lo quedas tú, con lo cual de los 300 que pone Hacienda solo pone 250 efectivamente, ha ganado 50.000 euros y yo por otro lado he financiado mi película. Muy mal contado, pero básicamente es así. Y bueno, hay distintos porcentajes en las comunidades autónomas que tienen competencias de Hacienda, como Canarias, que va del 50 primer millón, 45 el resto, País Vasco con diferentes matices ahora porque tiene una ley ahora súper competitiva. De hecho, nosotros estamos rodando allí una peli y vamos, una peli bastante grande por el incentivo, que puede llegar hasta el 70% si haces la película en euskera, y Navarra, que tiene un 35%. Y traía aquí por si alguien quería saber cómo funciona esta movida, pero ni de coña. Ponemos el Venga. spot y damos paso a preguntas. Max, arranca. Se llamaba Julio Arenas y era actor, uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película. Sigue. Me alegra muchísimo que haya aceptado participar en el programa. Nos costó Dios y ayuda a encontrarle, hasta que supimos que ya no vivía en Madrid. Yo escribí el papel pensando en Julio. Nunca hemos hablado tú y yo de lo que pasó. Leí que en el último viaje que hizo en coche alguien le vio y que iba acompañado. Me quedé sin mi mejor amigo, pero también sin película. Algunos pensaron que a Julio le dio un pronto, una especie de ataque. Desaparecer. La idea de cambiar de identidad, de rehacer la vida en otro sitio. Cuéntanos brevemente cómo te metiste en el proyecto de Erice, que era mayoritariamente de fuera de Andalucía, pero que se rodó en parte en Almería y en Granada. Creo que no me va el micro ahora. ¿Cómo llego yo al proyecto Erice? Porque yo estoy trabajando con Tandem Films en otro proyecto que en el universo de Oliver, que le invitamos a participar a Tandem Film.
Y entonces, casi en paralelo que pasó esto, a Cristina le llega el proyecto de Víctor, que Víctor estaba moviendo por ahí, porque Víctor también es productor de la película, con su empresa Nautilus, y resulta que Víctor vive en Granada con su pareja, que es granadina, y bueno, por estas cosas autorales, Víctor ha escrito el guión pensando en una localización muy concreta, que está en Castelldefels, y entonces la película pues se tiene que rodar en Andalucía. No solo se tiene que rodar en Andalucía, sino luego cuando vamos buscando las localizaciones, se tiene que rodar en Castelldefels, donde él había pensado que era el tal. O sea, que hubo que buscar el sitio, hubo que alquilar el sitio concreto en el que él escribió pensando que esto nunca pasa en el cine, pero en su caso sí. Y entonces, bueno, con esta participación tan grande andaluza, porque yo creo que el 60% de la peli se ha rodado aquí, pues lógicamente, y como estábamos trabajando juntos en otra cosa, Cristina me ofreció participar en el proyecto y nosotros entramos en el proyecto, ya te digo, cuando estaba, que ya le llegó también a ella un poco avanzado, y cuando estaba, creo que fue principios del año pasado, de manera muy rápida, estaba Movistar dentro únicamente, si mal no recuerdo, y de manera muy rápida conseguimos Televisión Española, Canal Sur, Junta de Andalucía, el ICA, conseguimos todo en el mismo año, que es, os garantizo que es muy complicado en cualquier película. En esta también lo fue, pero fue un poquito menos porque se trataba de quien se trataba, ¿no? En la vuelta al cine de Víctor Erice y tal. Y bueno, dentro de las complejidades de que era un presupuesto ambicioso y difícil de conseguir, fue relativamente rápido. No sencillo, pero sí rápido. Y bueno, y un poco por eso, yo cuando leí el guión, pues me pareció evidentemente fascinante el guión y dije que me metía sí o sí en el proyecto, y de ahí, pues ya te digo, conseguimos Canal Sur, Junta, todo, ETV también, perdón, Televisión Española y las ayudas del ICA, todo en el mismo, iba a decir trimestre prácticamente. Y además rodamos un poco con cierto riesgo, porque toda la financiación no estaba confirmada al 100% cuando ya habíamos empezado a rodar, estábamos rodando, aunque confiábamos que se iba a materializar, sobre todo porque queríamos tener la película lista para Cannes. Y tener la película lista para Cannes suponía rodar en septiembre, y pues ahí empezamos a rodar y montar en un proceso en paralelo de montaje, de trabajo de montaje, sonido, para que nos diera tiempo, bastante complejo y bastante tal, una película de 3 horas menos cuarto. Y bueno, ha ido todo como un tiro, la verdad, a nivel de producción, el equipo ha funcionado increíblemente bien, sobre todo el equipo de pospo, que tenía un marrón encima bastante importante, y bueno, creo que la peli lo ha merecido. Rodar con Erice es muy diferente a rodar con otro director que tú hayas rodado. Rodar con Erice se parece un poco a los rodajes de antes, ¿no? Porque es todo más tranquilo, más despacio. Hemos rodado toda la parte de, para quien haya visto la película, toda la parte de la película de ficción que ocurre dentro de la película está rodada en 16 milímetros. La roda en cine, él quería rodarla en cine, sí o sí. Todo eso complica y ralentiza también los procesos, que ya se habían perdido. Y bueno, es más pausado, más tradicional. De hecho, probablemente la película sea más cara porque tiene 50% más de semanas de rodaje que cualquier otra película normal, media española. 10 semanas, ¿no? Casi 10 semanas de rodaje. Pero claro, porque Víctor necesitaba, aparte de que la película es larga, Víctor necesita ese tiempo, necesita esa planificación en el set, pensar, darle vuelta a las cosas. Bueno, lo hace de una manera que probablemente en el mundo que vivimos de todo va a pasar mañana no estamos acostumbrados, pero por otro lado se disfruta también eso, ¿no? Y ha sido muy bonito hacerlo. Preguntas. Allí hay una. Hola, buenas. Muchas gracias por la exposición. Una pregunta rápida. ¿El tema de promoción viene incluida dentro de las partidas presupuestarias del proyecto o supongo que va en función de
del proyecto, las televisiones que entran, ¿no? Sí, la promoción la mencionaba con las preventas a la distribución. Normalmente, o sea, lo que decía la lógica es que toda la promoción normalmente la asume el distribuidor en salas, ¿no? El distribuidor en cine, pues asume el coste de colocación de copias y de la promoción, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto en la realidad no ocurre en casos puntuales, pero normalmente el productor tiene que aportar esa financiación. Entonces, ¿de dónde aporta el productor de esa financiación? Pues de las propias preventas, subvenciones y tal, que utilizas para financiar la película. Te reservas un dinero para promoción, que aportas al distribuidor, que como os decía puede ir de aportarlo todo, en el peor de los casos, o no aportar nada, que es lo que suele pasar, pues que ellos aportan una parte, tú aportas la siguiente, hay diferentes modos de recuperación, etcétera, etcétera, y porcentajes que negocias y tal. Hay un abanico increíble, pues todo se puede negociar, pero la base es esa, ¿no? La promoción y tal, antiguamente, tradicionalmente, antes la hacía todo el distribuidor, hace muchos años, y ahora cada vez más cae de la parte del productor. Es el productor que tiene que hacer una aportación más o menos grande a ese proyecto, a la promoción de ese proyecto. ¿Más preguntas? Hola, bueno, muchas gracias por la charla, es súper interesante. Te iba a preguntar, los proyectos recientes que has tenido preventa, ¿cuáles han sido los plazos en la preventa? ¿La preventa a qué te refieres? ¿A la tele, De por tener ejemplo? el proyecto, sí, televisión. Depende de la tele, cada televisión funciona de una manera. Canal Sur, por ejemplo, y Televisión Española, por hablar de las dos más tal, funcionan más o menos parecidos y hacen unos comités que lo que abren es un proceso para recepcionar los proyectos, un tiempo para recepcionar los proyectos y luego tienen un tiempo de evaluación y luego deciden. Normalmente son 3 meses, más o menos. Vale. Entre que lo entregas, lo metes por ventanilla, haces un pitch y ellos deliberan, normalmente son 3 meses, 4 meses. Y la periodicidad, lo hacen entre 2 Canal Sur y 3-4 veces al año Televisión Española, depende de cómo los vayan encajando. Vale, muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, pues agradecerte de nuevo tu charla, tu viaje hasta Granada, tu colaboración en esta jornada y le pido un fuerte aplauso a Sergio.